esto no suceda. Conversamos con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Doctor Maldonado, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, señora Huertas. Buenos días, señor Villarreal. A sus órdenes. ¿Qué tal? Disculpe la introducción larga, pero hay que llegar a entender en su magnitud qué es lo que ha pasado en Arequipa, qué ha sucedido en otras regiones, ¿no? En ese caso tenemos al gobernador de Lambayeque, al de Ancash, y el de Tumbes, el de Tacna. ¿Qué está mal? Bueno, no, su introducción fue totalmente acertada e idónea. Hay muchas cosas que están mal, señora Huertas, y si no vemos las cosas así, van a continuar, como lamentablemente nos demuestra este terrible caso del gobernador regional de Arequipa. Bueno, lo que hay que ver es que hay un régimen político en crisis y que hay que tomar las medidas, muchas ya se han diseñado, se han pensado, pero nunca se han ejecutado, para empezar con el objetivo de evitar que personas como la que fue detenida ayer y junto a su red criminal lleguen a posiciones de poder regional, de poder local, de poder nacional. Pero más allá de eso, lo que está fallando claramente en este problema de la corrupción de los gobiernos regionales, que expresa además una corrupción sistémica, endémica, en el Perú ya descrita por diferentes estudiosos, el historiador Afonso Quirós, entre otros. Lo que está demostrando este caso es que lo que está fallando es la capacidad de prevenir la corrupción. O sea, el Estado peruano en este momento no tiene la capacidad de prevenir la corrupción. Actúa cuando los hechos ocurren, cuando el daño ya está causado. ¿Acaso no sabíamos lo que pasaba en Arequipa? No hemos leído las noticias terribles de los médicos del Hospital Goyeneche haciendo colectas para comprar equipos básicos para atender a los pacientes. ¿Acaso no sabíamos las infracciones en las que incurría el gobernador regional de Arequipa? ¿Por qué actuamos cuando ya todo está consumado? Cuando ya hay una pérdida enorme que difícilmente se podrá recuperar. Pero, doctor Maldonado, usted dice que han habido una serie de medidas que se habían dispuesto que no se ejecutaron para prevenir justamente estos actos de corrupción. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, estas? Mire, el problema de la corrupción en el Perú está hiperdiagnosticado. Tanto en el enfoque histórico, reitero, la obra de Quirós es muy ilustrativa, nos muestra cómo durante la dictadura pasada el Estado peruano perdió más de 20.000 millones de dólares, a un promedio de más de 1.000 millones de dólares por año. Y por tanto las medidas que desde la recuperación de la democracia se han pensado y se han sugerido, se han planteado, entre ellas la reforma política, la reforma electoral, fortalecer la Contraloría General de la República en su capacidad sancionadora, ya están dichas. Esto último, por ejemplo, el fortalecimiento de la capacidad sancionadora de la Contraloría, ha venido hace poquito. Ha venido con la ley 31.288 que fue promulgada el 20 de julio del año presente, y el reglamento de esta ley casi un mes después. Es decir, hasta entonces la Contraloría no ha podido ejercer su capacidad sancionadora. Reitero, el problema nos está ahí en la cara. Lo sufren las personas y los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad. No solo se afectan proyectos específicos, sino se afecta el goce y el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos económicos sociales. Así es. Se afecta el desarrollo del país. Y si vemos el gobierno regional como una institución dentro de todo el aparato del Estado, ¿podríamos hablar de una malformación de diseño? Se lo pregunto porque finalmente, ¿quién fiscaliza el gobierno regional? ¿A quiénes rinden cuentas los gobernadores regionales? Es más fácil traer un ministro de Estado al Congreso de la República para interpelarlo, pero eso no sucede con un gobernador regional. No recuerdo que haya un gobernador regional sentado en el Congreso a quien se le pide explicaciones. Entonces, las regiones terminan siendo chacras, ¿no? Y bueno, luego llega la Fiscalía, la Policía, que está haciendo una excelente labor, pero no hay manera de colocar un candado ahí para que esto no suceda. Por supuesto, su descripción de la impunidad con la que actúan los gobiernos regionales es exacta. Y el problema es precisamente
en atender a una fórmula diseñada hace muchos años por un especialista que es Robert Klitgard, la fórmula que explica la corrupción. La corrupción es el monopolio, es el resultado del monopolio más la discreción menos la rendición de cuentas. Entonces, cuanto las autoridades tengan más monopolio, más discreción, más discrecionalidad, y eso es lo que pasa con los gobiernos regionales, habrá mayor posibilidad de corrupción. Entonces, lo que hay que hacer es limitar ese poder discrecional de los gobiernos regionales. En este momento, los gobiernos regionales están bajo sospecha, hay que decirlo claramente. He escuchado por allí a un alto líder de la Asociación de Gobiernos Regionales, perdón, no tendría por qué ni enojarse el señor, tendría que pedir disculpas porque los gobiernos regionales no están haciendo bien su trabajo y están, reitero, afectando de manera muy grave y grotesca a poblaciones y grupos en condición de vulnerabilidad, afectando un dinero que no nos sobra y que no va a ser posible recuperar. Ya lo vimos con el caso Lavallato. Sí, efectivamente. A lo que dice Mabel tiene mucha razón, porque efectivamente no hay una verificación de la labor de los gobernadores en el Congreso, salvo invitaciones a comisiones de fiscalización que después, o a otras, que después no ahondan en el tema de la corrupción. Doctor Maldonado, ¿y qué le parece este argumento al que recurren siempre los investigados, los que ya inclusive tienen sentencia, en el sentido de una persecución política en contra de ellos? O sea, toda denuncia que tienen es consecuencia de una persecución de carácter político. Es un argumento pueril, es una vergüenza que saquen ese argumento. Es lamentable que no asuman la consecuencia de sus actos. Acá no hay ninguna persecución política. Lo que observamos es que desde la recuperación de la democracia a la fecha, la Contraloría General de la República se ha fortalecido. Hay mucho trabajo que hacer, pero se ha fortalecido. Igual el sistema penal de justicia, en especial el sistema especial anticorrupción. Vemos los logros de este equipo de fiscales en el caso Lavallato y otros, de tal manera que acá no existe persecución política, no existe la acción de un derecho penal del enemigo. Eso es totalmente falso, es pueril, debe ser rechazado de manera rigurosa e ilímine. Cuando el escándalo Lavallato nos explotó en la cara y vimos una serie de gobernadores regionales desfilando hacia prisión, pues pensamos que esto iba a ser una lección y un buen escarmiento, porque esto no es nuevo, esto no es de estos últimos años, ya llevamos muchos años así. ¿Cómo es posible que, siendo aleccionador, se repita la misma tara, ¿no? Y claro, es muy fácil echarle la culpa al elector, pero si el elector no tiene una buena oferta, porque no solamente estamos hablando ya del aspecto legal, del diseño institucional, sino de la representación política que hay en cada una de las regiones. Por supuesto, ello obedece a un fenómeno mucho más complejo, lamentablemente, y que se da en nuestro país, que es la corrupción acogida, protegida por la cultura social. Hay una justificación social de la corrupción y es por eso que se explica las características de la corrupción en el Perú, una corrupción sistémica, una corrupción cancerígena, una corrupción endémica que resiste y que toda medida de enfrentamiento y que se reproduce con mucha facilidad. De tal manera que las medidas que hay que tomar son medidas muy, muy complejas, pero hay que hacerlo entendiendo en primer lugar, desde una perspectiva realista, que no vamos a poder eliminar la corrupción. Nuestro primer objetivo realista sería tratar de reducir la corrupción lo máximo que se pueda. Y para esa perspectiva debemos tener un programa modesto, pero muy concreto. Esta estrategia de golpear a los peces grandes, de capturar a los peces grandes, como ha ocurrido con el gobernador regional de Arequipa el día de ayer, es correcta. Pero también hay que atender a recoger la fruta podrida de los árboles que cuelgan frente a nosotros, es decir, la corrupción del día a día que vemos actuar en toda fase y ámbito social. Además, hay que traer a los jóvenes a la acción, hay que movilizar aliados y hay que reformar sistemas. Hay mucho por hacer. Así es. Doctor Antonio Maldonado, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en la rotativa del aire. Muy buenos días. El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado estuvo con nosotros. Tenemos que ir con nuestros anunciantes y al volver